Bueno, bendiciones. Otro día para hacer un recorrido por la Escritura, para pasar un tiempo agradable a la luz de la palabra. Hay un buen número de personas que me han pedido que les hable acerca del reino, del evangelio del reino de Dios. Y es lo que me propongo hacer, compartir algunas de mis notas con ustedes. Quiero aclarar que cuando yo hablo estos temas, no tengo ni la más mínima intención de que usted se salga de su congregación. Usted debe seguir siendo fiel a su congregación, a su organización, al lugar donde Dios lo llamó, ahí permanezca. Yo quiero hablar con aquellos que son estudiantes de la palabra, que quieren profundizar en el conocimiento de Dios para tener un mejor planteamiento frente a un reino existente, y es el reino de las tinieblas. Para contrarrestar el reino de las tinieblas, se necesita conocer el único reino que tiene poder para ponerlo en jaque, y ese es el reino de Dios, o lo que llama la Biblia el reino de los cielos. Primera cosa que quiero aclarar, según la palabra de Dios, es que hay un solo evangelio. No hay varios evangelios, hay uno solo, y eso aparece en Gálatas, el capítulo 1, los versículos 6 y 9, donde el apóstol Pablo nos da una aclaración acerca de esto, y dice de la siguiente manera: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces, lo hemos dicho, dice, y también ahora lo repito: si algunos predicare diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 2 veces lo dice. O sea, hay una maldición cuando alguien predica un evangelio que no sea el evangelio del reino. Hay un solo evangelio. Y cuando el apóstol Pablo se despide de los hermanos que ya no lo volverían a ver, eso usted lo encuentra en el capítulo 20. Él les aclara ahí a los hermanos que él, voy a leerles: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio, oiga esto, del evangelio de la gracia, que es lo que algunos creen y dicen que es el único evangelio, el evangelio de la gracia. Pero note lo que dice después: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Entonces quiere decir que el evangelio de la gracia está incluido en el evangelio del reino. El evangelio de la paz está incluido en el evangelio del reino. Ahora, quiero que noten algo muy interesante que está ahí en Primera de Timoteo 1:17. Primera de Timoteo 1:17. Dice de la siguiente manera:
el apóstol exaltando a Jesús dice: por tanto, al Rey de los siglos. Note usted esa expresión, no es el Rey de ahora, es el Rey de los siglos. Y si Él es el Rey de los siglos, Él tiene un reino de los siglos, porque es imposible que haya un rey que no tenga reino. Entonces, al único Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, amados, el reino tiene que ver con el pasado, con el presente y con el futuro. Algunos ven el reino solo en el futuro, como algo que ha de venir. Pero Jesucristo es el Rey de los siglos. Es más, sobre su cruz pusieron: este es el Rey de los judíos. Lo pusieron en 3 idiomas: en hebreo, en latín y en griego, dando a entender que Él es un Rey universal. Y es más, fue condenado a muerte por ser rey. La Biblia también me dice claramente que los hermanos de la iglesia del libro de los Hechos fueron perseguidos porque predicaron a Jesús como rey. Y si predicaron a Jesús como rey, quiere decir que predicaban el reino de Jesús. Jesús no fue crucificado por ninguna otra cosa más que por ser acusado de sedición o por decir que era rey. La gente de ese tiempo entendió que su evangelio era un reino diferente al de Roma y que él mismo se presentaba como rey, lo cual era una ofensa capital. ¿Por qué? Porque el único reino que se creía que debía existir era el reino del emperador, y él era el único que se consideraba la figura máxima. Ahora aparece Jesús y les dijo claramente antes de ser crucificado: mi reino. Note que él dijo mi, porque él es el dueño de ese reino. Mi reino no es de este mundo. Entonces, cuando usted y yo hablamos del reino, estamos hablando de un reino superior, que es el que va a venir rodando según la visión de Daniel, y va a darle golpe por completo a los reinos de este mundo y los va a derribar, y se va a levantar un gran monte que será el monte del reino de Dios visible aquí en la tierra. Ustedes deben entender que cuando nosotros hablamos del reino de Dios presente, no estamos hablando de la doctrina del dominianismo. Esa doctrina la tiene la religión popular, donde ellos creen que físicamente pueden tomar los poderes de la tierra, y por eso todos los reyes de la tierra van a rendirle culto a ese sistema. Pero el reino del cual nosotros predicamos ahora no tiene ese dominio, porque eso vendrá posteriormente. Ahora el dominio nuestro es espiritual, donde nuestras oraciones cuentan, donde nuestra predicación cuenta, donde todo lo que decimos tiene el apoyo de nuestro Rey. Entonces note que también la iglesia del libro de los Hechos fue perseguida por predicar a Jesús como rey. Dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Y con qué trastornaban el mundo entero? Predicando el evangelio del reino, a los cuales Jasón ha recibido, porque este hombre había recibido a los apóstoles y ellos ya no estaban cuando lo vinieron a prender. Entonces trajeron a Jasón, el dueño de la casa, y algunos hermanos. Pero mire la acusación:
y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Si usted nota, queridos, en el mayor de los tiempos nosotros alabamos al Señor, mi Salvador, mi Salvador. ¿Cuántas veces usted lo ha alabado como su Rey y como su Señor? Porque yo he ido a predicadores decir que ahora mismo la iglesia no tiene rey. Imagínense qué declaración tan descabellada, cuando aquí dice que los llevaban frente a tribunales por decir que tenían otro rey, que es Jesús. No, la iglesia sí tiene rey, y tiene un reino, y tiene su territorio también, que nosotros tenemos que propagar. Entonces, si Jesús pagó con su vida por decir que era rey, y los hermanos eran perseguidos por predicar que Jesús era rey, entonces, ¿qué de nosotros? Ahora es el único evangelio que contrarresta. Por eso el enemigo lo ha tapado bajo capas de ignorancia, porque él bien sabe que si presentamos el evangelio de la salvación y no el evangelio del señorío de Cristo, él gana, él avanza su agenda. Porque en el momento que nosotros comenzamos a entender los conceptos del evangelio, del reino, viene revelación, conocimiento, nos posicionamos debidamente para poder hacerle frente a las cosas que están a nuestro alrededor. Quiero que noten algo rápidamente en este estudio que estamos haciendo de la palabra, que el Señor y también los apóstoles pasaron tiempo hablando acerca del reino. El precursor de este mensaje del reino fue Juan el Bautista. Ahora, cada persona que se bautizaba por alguien en el concepto del Antiguo Testamento es porque estaba de acuerdo con lo que ese maestro o rabino enseñaba. Por eso Jesús no fue a ser bautizado por cualquier rabino o maestro. Él tenía que ir a buscar una escuela. Por ejemplo, si usted va a estudiar, por decir medicina, usted no se mete a una universidad de leyes, o una universidad si va a querer ser un ingeniero de leyes. No, usted va a la universidad de acuerdo a lo que usted quiere aprender. Y de todos los rabinos, de todos los sacerdotes, porque recuerde que Juan el Bautista, su padre era sacerdote. El único que estaba predicando el evangelio del reino era Juan el Bautista. Por eso Jesús lo fue a buscar para ser bautizado por él, porque él vendría a conectarse con ese precursor para seguir hablando del evangelio del reino. Entonces, noten ustedes lo que dijo Jesús, algo muy interesante. Noten, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, desde Juan para acá, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Desde Juan hasta la fecha, ¿qué es lo que se tiene que predicar según Jesús? El reino de Dios debe ser anunciado y todos debemos esforzarnos por entrar en él. Y voy a explicarles, si Dios me lo permite, cómo se entra al reino para verlo, para mirarlo y para entrar en él. Noten también algo muy potente, y es el Cristo resucitado antes de ascender al cielo en una nube. Pasó 40 días con sus apóstoles y se le apareció a más de 500 hermanos por 40 días. ¿Qué palabras les enseñó Jesús por 40 días?
Léalo, ahí está en la Biblia, en Hechos capítulo 1 y el versículo 3. Dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, o sea, desde la resurrección hasta que ascendió, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, y dice una versión, y no les habló de ninguna otra cosa, sino acerca del reino de Dios. 40 días, y el único tema que tuvo Jesús con ellos fue el reino de Dios. Esa versión es categórica, es decir, que de ninguna otra cosa les habló por 40 días. Y usted va a templos por años y nunca te hablan que es el reino de Dios, ni predican el reino de Dios. Ni tienen la noción, antes lo rechazan. Dice, aquí no hablamos de esas cosas. Y Jesús, 40 días antes de irse, de ninguna otra cosa les habló más que del reino. Ahora, veamos a Pablo, que es el apóstol de los gentiles. A ver qué hizo él. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 28, en el nombre de Jesucristo, 30 y 31 dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que venían a él. 2 años en una casa alquilada. Versículo 31. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y según la costumbre que tenían los apóstoles, ellos predicaban todos los días, o sea, 2 años diariamente. Cada año tiene 365 días. Súmele cuántos sermones predicó Pablo diariamente, con todo su corazón abiertamente y sin impedimento. Y es más, el libro de los Hechos termina con ese par de versículos que les acabo de leer. Y no que estamos en la continuidad del libro de los Hechos. Comienza diciendo que Jesús por 40 días de ninguna otra cosa habló sino del reino. Y ahora Pablo termina el libro de los Hechos con 2 años predicando ninguna otra cosa más sino acerca del reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo. Algunos dicen que son 2 cosas separadas. No, el reino de Dios es la constitución de Dios, el gobierno de Dios, y hablándoles del rey de ese reino. Porque no se puede separar el rey del reino ni el reino del rey. Por eso hablaba de las 2 cosas, de la constitución, del gobierno del reino y del rey de ese reino. Vamos a ver acá, en Hechos capítulo 8, dice de la siguiente manera, Felipe, el diácono, es exilado y llega hasta Samaria. ¿Qué predicó ese diácono? ¿Qué había aprendido de los apóstoles que no podían salir de Jerusalén? Él no podía llegar en el exilio con otro mensaje. Entonces, ¿qué predicó? Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, hace lo mismo que hizo Pablo, hablar de la constitución del gobierno y del rey. Ese era el tema de ellos. Dice la Biblia, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Por qué se bautizaban? Porque les hablaba del evangelio del reino
y del Señor Jesucristo, el Rey inmortal, el Rey de los siglos. En Hechos 20:25, y note que supuestamente nosotros somos la gente del libro de los Hechos, y aquí aparecen unas llaves que debemos utilizar nuevamente. Hechos 20:25 dice de la siguiente manera: y ahora he aquí, yo sé que de ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Y claramente enseña la palabra que les habló del evangelio del reino de Dios por 3 meses. Entonces comienza a hacer cuentas. Jesús, 40 días. Pablo, 3 meses. Y termina 2 años y el tema era el reino de Dios. Y hay personas que se predican un sermón del reino y creen que ya lo llenan. Mire, yo ahora mismo que estoy compartiendo con ustedes acerca del reino, créanme que cómo voy a poder llenar todos los espacios que tiene ese glorioso mensaje. Cuando Pablo se gastó 2 años y Jesús 40 días, yo voy apenas a ocuparles 1 horita ahora, pero les quiero es abrir el apetito para que se den cuenta que hay algo más. Ahora, quiero que noten algo. El reino comienza con arrepentimiento. Por eso, tanto Juan el Bautista como Jesús, como Pedro, iniciaron su predicación arrepentidos. O sea, el arrepentimiento es el sometimiento al reino de Dios. Algunos me han preguntado por qué diferencia hay entre el reino de Dios y el reino de los cielos. Bueno, el reino de Dios es el rey, el reino de Dios es el rey y su trono, y el reino de los cielos es la constitución que sale de ese trono. Así de sencillo. Ahora, volviendo aquí al caso que le estoy mencionando, entonces, el entrar o el ver el reino comienza con una palabra clave: arrepentimiento. Repito, Juan lo predicó, Jesús lo predicó y los apóstoles lo predicaron también. Pero el detalle está, como dijo aquel otro, el detalle es que cuando nosotros hablamos del arrepentimiento, ¿qué es lo que nos imaginamos? Una persona que pasa al altar después de un mensaje, se tira en el altar y llora y siente dolor por sus pecados. Y eso está bien. Pero el arrepentimiento va más allá. El arrepentimiento es un cambio de mente. Ahora, cuando Jesús habló de arrepentimiento y Juan, ellos estaban hablando, para la gente que los escuchaba, de un rey que llegaba a tomar total señorío y dominio de las personas a las cuales se les estaba dando ese anuncio. Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado o está en medio de vosotros. O sea, sométanse por completo porque llegó un nuevo rey con nuevas leyes, con nuevos dictámenes, con un nuevo lenguaje, con una nueva moneda, y desde ahora en adelante todo esto le pertenece a ese rey. Entonces, mire el verdadero significado del arrepentimiento en relación con el reino. La palabra apóstol no es un término, por decirlo, evangélico, es un término secular que el Señor lo adoptó. ¿Por qué? Porque esa adopción de la palabra apóstol, por ejemplo, la palabra eclesia, son términos que tienen que ver con reino, con gobierno. Entonces, un apóstol era como un mensajero que llegaba a un pueblo, a una ciudad, diciendo: quiero que cambien de mente, porque yo vengo a anunciarles a otro rey al cual ustedes no han servido.
Y ese rey al que ustedes no han servido, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Así es que ustedes tienen que determinarse a renunciar al reino pasado por completo, porque ese rey que ustedes han servido fue derrotado por mi rey. Lo derrotó en la cruz del Calvario. Y él ahora, mi rey, tiene las llaves del infierno y de la muerte. Tiene todo señorío. Por eso es que aquellos se arrepintieron el día de Pentecostés, porque Pedro les aventó el bombazo en la cara. Ese que ustedes crucificaron ha resucitado y Dios lo ha hecho Señor y Cristo. En otras palabras, Él es el Rey ahora. Y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Pues arrepiéntanse, cambien de mente y bautícense en el nombre de este nuevo Rey. Y Él les va a dar la potencia del Espíritu Santo. Entonces, era una renuncia al reino de las tinieblas. Una renuncia al rey derrotado en la cruz del Calvario. Era decir, yo dejo las leyes, el sistema antiguo del pensamiento, porque yo no puedo seguir sirviéndole a ese derrotado, a ese que no viene sino a matar, a robar y a destruir, cuando ahora ha llegado un rey victorioso que me ofrece vida y vida en abundancia. Entonces, yo cambio de mente, yo renuncio a ese reinado anterior en el cual vivía y ahora me someto. Ese era el mensaje de los apóstoles. Por eso hablaban del reino de Dios y de Jesucristo, porque es lo único que puede reemplazar al rey de las tinieblas y al reino de las tinieblas. De arrepentimiento no es solo llorar en un altar, mis pecados, me siento mal por lo que hice, renunciar por completo, porque Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Si ves cómo ahora que usted está oyendo eso, como que comienza a abrirse el entendimiento a todo el panorama, porque amados, mire, esta Biblia que usted tiene en su mano, de pasta a pasta, te habla de un rey, de un reinado, de un territorio y de servidores en ese reino. ¿Por qué cree que Dios se ofendió tanto con la nación de Israel? Porque la nación de Israel pidió otro rey como los demás pueblos, porque Dios quería ser el rey de ellos. No tienen que tener un humano como rey. Por eso Dios se ofendió y les metió ahí a Saúl. Y después tuvo que poner a un hombre conforme a su corazón para a través de ese linaje traer un reino sempiterno del cual Jesucristo es descendiente. Ahora, les dije que eso no es y no tengo mucho tiempo para mencionarles todas las escrituras que aparecen en el Antiguo Testamento donde se habla del reino, pero por lo menos permítame compartirles dos, y esta que es mega popular entre nosotros. Y es lo siguiente, además que nada más los leen el 6, pero se vuelan el 7. Aquí viene. Porque un niño nos es nacido. Ahora, aquellos hombres sabios que le llevaron los 3 regalos al niño en Belén, ¿qué es lo que venían buscando? ¿Un niño? No, venían buscando un rey. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Ellos iban buscando era al rey que ha nacido. Por eso Herodes dijo que rey, si yo soy el rey aquí, ¿cómo que nació otro rey? Y consultó con los que tenían la Biblia en la mano y dijo, ¿qué es lo que están hablando estos señores? No, que es cierto, ahí está profetizado que un día iban a ser un rey. ¿Cómo me va a reemplazar? Entonces mandó a matar a todos los niños para ver si exterminaba a ese rey. Bueno, ellos no iban buscando cualquier otra cosa más que un rey. Entonces mire, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable,
consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero aquí viene el 7, que hay que leerlo también. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. ¿Y sabe quién está haciendo todo esto? El celo de Jehová de los ejércitos es el que hará esto. Entonces Dios es celoso con su mensaje del reino. Dios es celoso de ese rey. ¿Por qué? Porque tiene un reino sin límite. Con razón que la Biblia dice que Él está sentado en el trono. Oiga, ¿quién se sienta en un trono sin un rey? ¿Ah? Jeremías, no muy lejos de ahí. Jeremías capítulo 23. En el nombre de Jesucristo. Y el versículo 5 y 6, profetizando, dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Un reino establecido y fundamentado. Y a ver, por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino: vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había echado, y habitarán en su tierra. Eso es una profecía para Israel, porque un día van a levantar sus ojos y van a darse cuenta que el traspasado es el rey que ellos siempre habían estado buscando. Entonces, mire si no es importante este asunto del evangelio. La palabra evangelio en el Nuevo Testamento aparece más de 100 veces. La palabra reino aparece 27 veces en el Nuevo Testamento. Reino de Dios 75 veces y reino de los cielos 34 veces. Entonces es tema central. Es tema de donde se desprenden las demás verdades de la Escritura. Y ahora, ¿no nos quieren hablar de ese reino? ¿No nos quieren predicar acerca de ese reino cuando es tema central en la Escritura? Que no podemos minimizar ni obviar porque es tema bíblico. A ver qué dice Daniel 7. Después, oiga esto: recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. O sea que nosotros, los que estamos predicando el evangelio del reino, un día se nos va a entregar a los santos del Altísimo el poseer el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. O sea, este tema del reino es eterno y para siempre. Aleluya. Y el versículo 27 da la estocada final y dice: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán.
Y Jesús lo oró y dijo, te doy gracias, Padre, porque estas cosas las has ocultado de los sabios y de los entendidos y se las has dado a estos pequeños. Sí, Padre, porque así te plació darles el reino. Aleluya. Entonces, amados, ¿no les parece que es un tema que debemos estudiar con detenimiento, con juicio, y decirle, Señor, revélame acerca de todo esto, porque si ocupaste tanto tiempo, yo necesito aprenderlo? Entonces, veamos a ver, ahí tengo más o menos un número de hermanos que están siguiendo estas enseñanzas, y yo les reitero, comparta. Yo veo que muy pocos comparten cuando esto es algo que yo creo que amerita que muchos lo sepan. Repito, no porque yo lo estoy enseñando, sino porque la Biblia lo enseña. Entonces, mira, amados, el arte del enemigo es la ignorancia. Por eso su reino es un reino de tinieblas. Cuando la Biblia habla de tinieblas, habla de ignorancia. La palabra en hebreo para ignorancia es la misma que habla de tinieblas. Entonces, Él gobierna en la ignorancia. Él tiene poder cuando la gente es ignorante. Y mire usted qué elementos usa para mantener a la gente en ignorancia. Jesús nos lo revela en Lucas 11:52, que esto es para uno erizársele el cuero cabelludo. ¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley o intérpretes de la escritura! ¡Ay de vosotros, teólogos, desfasados y desconectados del reino! Porque habéis quitado la llave. ¿Recuerdan que el reino tiene llaves? ¿Se acuerdan de eso? A ti te daré las llaves del reino. Pero miren lo que hacen estos intérpretes, maestros. Habéis quitado la llave de la ciencia, o sea, del conocimiento, de la revelación. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedíais. O sea, esos maestros que no quieren enseñar del reino y dicen que eso no se enseña en este tiempo, no solamente no entran ellos, sino que quieren impedir que usted entre. ¿Y cómo hace? Arrebatándote las llaves del conocimiento, porque el conocimiento es una de las llaves del reino. Déjeme enchufo esto por acá porque la batería es un cuento acá. Entonces, esto es algo supremamente delicado, amados, lo que les estoy hablando ahora. Entonces, tenemos que pedirle a Dios, yo quiero recuperar las llaves del reino, porque note que el poder que tuvo Pedro cuando predicó el día de Pentecostés es porque usó las llaves del reino. Y yo no voy a permitir que ningún individuo que no quiere entrar me ciegue el entendimiento, el conocimiento y me quite la oportunidad de yo meterme en el reino, porque repito, cuando salgamos de esta pandemia demoníaca, lo único que la gente va a querer escuchar y va a cambiar las vidas es el evangelio del reino, porque es el elemento perdido. El señorío de Cristo lo tenemos que restaurar. Entonces, luz en hebreo es conocimiento. Por eso Jesús es llamado la luz del mundo. ¿Por qué? Porque Él vino a sacarnos de la ignorancia. Él vino a sacarnos de las tinieblas. Y Él vino para que a través de la verdad nosotros seamos libres. Por eso tenemos que estudiar e invitar el conocimiento. Si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios. Y yo espero que después de esta enseñanza, cuando usted vaya y lea su Biblia, hermano, cuando uno entiende el reino y abre la Biblia,
inmediatamente se le revelan cosas que uno antes no entendía porque las lee y las estudia dentro del contexto del reino y del rey. Entonces, si usted dedica para comer un alimento que para procesarlo te dura, según los expertos, 6 horas, ¿por qué no invitar el conocimiento, que es algo que te dura por toda la vida? Porque cuando la mente se expande al conocimiento de Dios, ella no se vuelve a encoger. Si, por ejemplo, con esta enseñanza yo logro ampliar su mente en cuanto al conocimiento de la palabra, nadie te la va a poder encoger otra vez. Porque se va dilatando a la medida que el conocimiento va entrando a tu vida. Entonces, quiero que noten algo. El propósito del reino de Dios era levantar embajadores del reino. Vosotros sois embajadores del reino. El propósito de Dios no es tener ladrillos acumulados en un edificio, sino piedras vivas. Y esas piedras vivas pueden hablar, porque Jesús dijo, si vosotros no habláis, las piedras van a hablar. ¿Por qué? Porque iba a levantar piedras vivas que hablaran. Entonces el concepto de Dios es: voy a levantarme una embajada del cielo en la tierra que sea territorio de lo que está allá arriba. Por eso es que en la oración que conocemos como la del Padre Nuestro se incluye y dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como sucede allá. ¿Por qué? Porque nosotros somos la embajada del reino aquí en la tierra, y las directrices, los mandatos, la constitución, el direccionamiento viene de allá. Y usted sabe que cuando hay una embajada de cualquier país, ese lugar es territorio soberano del país que representa, y si alguien se mete con esa embajada, se mete con el gobierno que está representando. Entonces, si usted es un embajador, querido, usted tiene inmunidad diplomática. Por eso Juan dice que el maligno no nos puede tocar. Léalo, ahí está en la Biblia. El maligno no lo toca. ¿Y qué tanto, hermano, se la pasa manoseado por el maligno? ¿Ah? Abusados por el maligno. ¿Y qué pasó, hermano? El diablo me anda persiguiendo. ¿Por qué no te paras y comienzas tú a perseguirlo a él por la autoridad como embajador del reino? Dígase usted mismo, ahorita mismo, repita conmigo: yo soy un embajador del reino y tengo toda la protección. Tanta protección del reino tienes tú. Por ejemplo, cuando hay un ataque a una embajada de Estados Unidos, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? Manda a los Marines para asegurar ese territorio. Bueno, si usted es un embajador del reino y su casa es una embajada del reino, cuando vengan espíritus a querer atacarte, tú puedes llamar al ejército del cielo que están puestos a disposición de los que hemos alcanzado esta gracia, porque este reino tiene ejército. Y pasa que hemos invertido el orden. ¿Cuál es el orden que hemos invertido? Que ponemos a los ángeles a cantar y a la iglesia a pelear. Cuando el proyecto de Dios no es ese. El proyecto de Dios es que la iglesia alabe, adore, ore, confiese la palabra, y que los seres angelicales sean los que peleen nuestras batallas. Porque como son seres espirituales, necesita seres espirituales para poderlos pelear. Entonces, cuando tú entiendes lo que es el reino de Dios, lo que se conoce como algo sobrenatural pasa a ser natural, porque es parte de los beneficios del reino. Cuando un hermano no sabe lo del reino y ve algo que está fuera de ser, hay algo sobrenatural, pero el que está metido en el reino, para él no hay cosas sobrenaturales, porque todo es natural para el que es parte del reino de Dios. Entonces no debemos ignorar estas cosas.
Amados, déjeme decirles lo siguiente. Cuando usted entiende que es parte de ese reino espiritual, usted queda completamente capacitado para operar en el mundo natural. ¿Por qué? Porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, cuando usted entiende el reino de Dios, usted está metiendo la mano en el mundo de lo invisible para traerlo al mundo visible. Por eso la iglesia del reino es una iglesia tan poderosa, porque no está oculta las cosas que son de arriba. Es más, estamos hasta sentados en lugares celestiales con Cristo. Entonces Isaías 9:6, el versículo favorito que tanto nos gusta, lo que habla es del reino. Mire, hermanos, hay 3 propósitos en el mensaje del reino. Número 1, un rey. Número 2, un reino, la constitución, el gobierno de ese rey. Y número 3, una familia real. Vosotros, dijo Pedro, sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes del que os llamó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Entonces, usted es parte de esa familia real. ¿No dice en el libro de Revelación que nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes? Y si usted lee en el Antiguo Testamento, el deseo de Dios de hacerse una nación era hacerse una nación de reyes y sacerdotes, que fueran los que lo representaran a él delante de las naciones, pero que abandonaron el verdadero reinado y el verdadero sacerdocio, y por eso fueron llevados cautivos a otros pueblos cuando fueron llamados para liderar a otros pueblos. Entonces mi pregunta es, ¿ha nacido usted del agua y del Espíritu? Pues a través del agua y del Espíritu usted puede entrar y puede ver el reino de Dios en operación. Entonces este rey que nos está llamando a un real sacerdocio, reyes y sacerdotes. ¿Cómo se los explico? Mire, cuando usted entra a la presencia de Dios, usted tiene que entrar como sacerdote. Pero cuando usted sale de la presencia de Dios empoderado, usted tiene que salir como un rey. El mundo no te respeta tu sacerdocio, el mundo respeta tu reinado. Entonces tú delante del Señor, cuando lo alabas, lo glorificas, lo exaltas, tú estás ministrándole a Él como un sacerdote. Pero cuando sales cargado de Él, con conocimiento de Él, tienes que salir fiero como un león. Tienes que salir reprendiendo potestades, sanando enfermos, liberando a los cautivos, rugiendo como un león. Aleluya. Entonces usted representa, hermanos, algo que no es de este mundo. Un gobierno, un estado, y usted es un representante de relaciones exteriores. Aleluya. Él te ha comisionado y empoderado para que usted sea ahora un representante de relaciones exteriores. ¿Exteriores de dónde? De allá arriba. Si Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, ¿dónde tiene usted su nombre escrito? En los cielos, porque nuestra ciudadanía está allá. Entonces, si somos de allá, ¿por qué no vamos a representar aquí abajo lo que es de allá? Bendito sea el Señor. Esto a mí realmente me emociona, pero en extremo. Entonces, Jesucristo vino a la tierra como el primer embajador del reino y Él no traicionó ese mensaje. Él sencillamente vino declarando la restauración del propósito y proyecto original de Dios para con la raza humana que aparece en Génesis capítulo 3. Y note algo,
que en Génesis capítulo 3, donde Dios habló ya desde un principio ahí, la proyección del reino a través del hombre, no se le fue dado hasta que Adán tuvo a su ayuda idónea. Cuando tuvo su ayuda idónea, se le soltaron todas las bendiciones del reino que aparecen en Génesis capítulo 3. Entonces, ¿qué indica esto? Que usted solo como la desposada de Cristo no puede recibir las bendiciones del reino, porque Adán solo, ni Jesús solo. Jesús junto, fusionado con su iglesia, es que recibe el tener dominio, el tener señorío y todo lo que aparece ahí en esa lista en Génesis capítulo 3. Entonces, ¿por qué fue que Adán, note usted, Adán no fue expulsado de Dios, fue expulsado del reino básicamente, porque el huerto y el Edén, que son dos cosas, porque el huerto estaba dentro del Edén, que es donde Dios se presentaba, fue expulsado no de Dios, sino del reino, porque se lo entregó al otro, se lo entregó a la serpiente por engaño, se independizó de Dios, del Rey eterno, del Rey de los siglos. Por eso es que el miserable diablo, cuando tienta a Jesús, le dice, mostrándole todos los reinos de este mundo, le dice, todo esto te lo doy si postrado me adoras. Y Jesús lo tuvo que reprender, no, Señor, yo no voy a conquistar los reinos de este mundo adorándote a ti, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, porque yo tengo otra llave para conquistar los reinos de este mundo, y cuando los conquiste se los voy a dar a los santos que predican mi reino. Entonces yo no voy a declarar independencia del reino de Dios porque no quiero cometer el error que cometió Adán y Eva. Por eso es que después de eso vienen los asesinatos y viene la propagación de la maldad y del pecado, porque el hombre se independizó del reino. Pero ahora en Jesucristo estamos volviendo al reino y somos libres de las consecuencias de salirse del reino. Hermanos, la Biblia claramente enseña que la tierra fue hecha para ser gobernada. Entonces nosotros como iglesia del reino no podemos desprendernos de esa posición de gobierno. No lo hacemos ahora políticamente, eso vendrá en el milenio, pero lo hacemos espiritualmente, hermano. La iglesia tiene razón de ser, tiene presencia. Por eso es que la Biblia nos habla de 7 cosas importantes que usted tiene que recibir y entender ahora. El reino de los cielos, el gobierno del cielo, las leyes del cielo, los valores del cielo, la moral del cielo, la cultura del reino y la sociedad del cielo. El reino de Dios está por encima de los demás reinos. El reino animal, el reino vegetal, el reino mineral, aún el mismo reino de las tinieblas, todo tiene que estar bajo la planta de nuestro Rey. Entonces, Jesucristo, cuando vino a esta tierra, Él vino a establecer una nación. Por eso Pedro dice, vosotros sois nación. Y cuando hay una nación, para que sea bien constituida, tiene que tener un líder y una constitución y un territorio. Por eso todo lo que Dios nos dé no debemos ceder ni una milésima, porque todo lo que pise la planta de tu pie es vuestro. Y no tengo tiempo. Por eso Jesús, amados, cuando vino a presentar el evangelio del reino, su mayor contrincante no fue tanto el diablo, sino la religión. Porque él al diablo
dice más que se apartó de él cuando no lo pudo vencer en la tentación y vinieron los ángeles y lo servían y a todos los demonios los echaba así. Pero los religiosos fueron los que finalmente lo llevaron a la cruz. ¿Por qué? Porque la religión trae un propósito único y es reemplazar el reino. Por eso la religión se metió en el huerto del Edén cuando Dios encontró a los padres vestidos. ¿Cómo los encontró? Con hojas de higuera. La higuera representa religión y hasta el día de hoy el hombre se sigue vistiendo con hojas de higuera. De religión. Es Dios el único que puede vestir con piel de animal por el sacrificio de Cristo. O sea, regresar al hombre a una posición de honra. Entonces, quiero que noten algo. Jesucristo nunca predicó religión. Juan el Bautista nunca predicó religión. Él predicó el reino y usted tiene que todos los días, si es posible, decirle: Señor, líbrame de toda religiosidad en mi vida, porque el Señor aborrece, porque la religión entorpece para que usted tenga la revelación del reino. Entonces, quiero adelantar porque tengo tanto que decirles. Este reino de Dios no consiste en comida y en bebida, no es algo superficial, consiste en justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. O sea, que el que recibe el reino de Dios recibe justicia. ¿No dice la Biblia buscar primeramente el reino de Dios? Entonces, si el reino no es el mensaje, ¿cómo lo vamos a buscar primero? Yo quiero que alguien me explique esa. Jesús categóricamente dijo: buscar primeramente el reino de Dios. Y si el reino de Dios no hay que predicarlo, no hay que anunciarlo, es algo ajeno, ¿cómo lo vamos a buscar? Y su justicia, o sea, su trono, sus leyes, su constitución. Y cuando uno tiene el trono y tiene su constitución, todo lo demás se le añade, porque el reino es un imán que atrae todo lo que usted necesita, porque el reino tiene beneficios. Todo país debe tener beneficios para sus ciudadanos. El reino de Dios también tiene beneficios para sus ciudadanos. Entonces, no debemos permitir que el enemigo venga a tratar de dominarnos por sistemas que son ajenos al reino de Dios. No, el Señor tiene su eclesia, que es una representación de su reino aquí en la tierra. No somos un grupito de aleluyitas que nos vamos a ir a tortear las manos o a cantar bonito y a escuchar un mensaje que nos rasque el oído. No, Señor. Cada vez que se reúne el cuerpo de Cristo en cualquier lugar, número uno, el rey está en medio. Ya eso hace que sea una actividad legal y se convierta en una mesa de gobierno, de tal manera que todo lo que se hable ahí, ya sea en lenguas angelicales, son diseños divinos para ser soltados sobre la ciudad, y es un sitio de empoderamiento para salir de ahí a tomarnos lo que le pertenece a nuestro rey. Entonces, nuestras reuniones no son solo para ocupar un espacio de un tiempo religioso, es una mesa de gobierno. Son reyes y sacerdotes los que se están reuniendo para encontrar las directivas del rey para poderlas ejecutar una vez que salimos de nuestra asamblea pública. Aleluya. Entonces déjeme adelantar un poquito aquí, porque quiero entrar en explicarles rápidamente. Entonces, ¿qué es el reino, hermano Zúñiga? ¿Qué es el reino? Bueno, el reino, como les dije hace un momento, es el gobierno de Dios aquí en la tierra. Es el reinado de Cristo en nuestros corazones, en nuestra familia, en nuestras empresas, en todo lo que nosotros hacemos. Es un reino, repito, que según Romanos 14:17 no consiste en comida ni en bebida, o sea, las cosas superfluas
por las cuales mucha gente se preocupa, sino que tiene que ver con cosas internas mucho más poderosas. Entonces, es la base de poder. El evangelio del reino de Dios es la base de poder. Todo lo que un rey gobierna se llama dominio, territorio. Usted es dominio y territorio de Jesucristo. El reino de Dios es el gobierno invisible de Dios desde el cielo operando aquí en la tierra. En la Biblia se usa el término reino de diversas maneras. Se refiere a la soberanía universal de Dios sobre toda la creación. Amados, nuestro rey no ha perdido control de esta tierra. Aunque el coronavirus venga con una corona, no es el rey de esta tierra. Eso tiene que ver con la dirección directa de él con respecto también a la nación de Israel. Esa es una nación que no puede hacer lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque tiene un rey, aunque ahorita no lo reconozcan. Eso habla de lo que se conoce como la teocracia. Esto no es una democracia, el gobierno del pueblo, sino teo, el gobierno de Dios. De Él recibimos toda nuestra dirección. Cuando se ungía un rey sobre Israel, tenían que reconocer que el rey supremo era el rey de reyes y señor de señores. Entonces, ¿quiere usted tener éxito en su misión en la tierra? Usted necesita ser representante del reino, aplicar los conceptos del reino, porque es ahí donde se expande la soberanía de Cristo en la vida de todos nosotros. Por eso yo les decía ayer que una cosa es predicarle a la gente a Jesús como Salvador y escójalo si usted quiere, y otra cosa es decir, Jesucristo es el Rey y Señor y Él es el que te está recibiendo. Porque uno no recibe a un rey, el rey es el que lo recibe a uno. Por eso la Biblia se tiene que orar diciendo, tuyo es el reino, el poder y la gloria, porque Él gobierna sobre los cielos, Él gobierna sobre la tierra, Él gobierna sobre todos los ámbitos y todas las atmósferas. Su reino es su señorío, es su voluntad, es el dominio completo de Él, es Él ejerciendo dominio sobre un territorio, influencia, donde se tiene que hacer lo que Él manda. Entonces, cuando usted ora, su prioridad debe ser, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí, no la voluntad de los hombres ni de los sistemas, sino la voluntad de Él. Mire, en Juan 18:33 Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí, aunque tengo poder para llamar 12 legiones de ángeles. Y yo siempre le he dicho a la iglesia, si Jesús no se tomó ese atributo de llamar esas 12 legiones de ángeles, ahora nosotros la iglesia, según Hebreos, sí podemos hacerlo. Entonces Dios nos está metiendo en un territorio dimensional, es decir, por encima y más allá de lo que su propia mente puede a veces capturar. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está por encima y va más allá. Él está actuando en una dimensión tanto en tu interior como en tu exterior. Por esa razón Él está por encima de la enfermedad, está por encima de la pobreza, de la crisis, de la carencia, de los demonios, de los problemas, porque Él es el Rey soberano sobre todo. Entonces, ¿por qué vemos tantos hermanos en Cristo padeciendo de los efectos del reino de las tinieblas y se acomodan a eso?
Es cierto que hay tiempos de aflicción, pero no tenemos que acomodarnos a eso. ¿Por qué? Porque el reino de Dios tiene garantías que podemos expulsar y podemos entender. Por ejemplo, cuando nos llega una carta, uy, Señor, mira esta cosa aquí está en contra mía. No, me someto a ello porque no. Usted como hijo de Dios tiene que entender, esto viene del reino de las tinieblas. Mire, por ejemplo, hoy recibí testimonio de una de nuestras creyentes en Suiza. Coronavirus. La llevaron de emergencia al hospital. Coronavirus. El pastor, que es un conocedor del reino, no se sometió y dijo, no, pues bendito sea el Señor, ya te la vas a llevar a mi hermana. No, él inmediatamente se opuso a ese dictamen. Y reprendieron, oraron y dijeron, nuestra hermana es sana de esa enfermedad. ¿Y qué sucedió, amados hermanos? En menos de 24 horas la hermana quedó completamente sana. 3 médicos llamaron al pastor para preguntarle, esta señora está diciendo que por lo que usted hizo fue sana de este coronavirus en menos de 24 horas. ¿Qué le aplicó? ¿Qué le dio? ¿Qué fórmula tiene usted? 3 médicos lo llamaron. Pues ¿qué cree que les dio? Los poderes del reino. Porque dentro del reino de Dios hay milagros, hay prodigios, hay señales, hay maravillas, hay sanidades. Entonces, si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, que tiene el reino dentro de usted, usted pertenece a otra raza, usted pertenece a otro género, usted tiene otro origen étnico, usted es ciudadano de otro asunto que no es de aquí de abajo, y lo que es de arriba está sobre todos, dice la Biblia. Por eso el apóstol dijo en 1 Corintios 4:2, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Donde quiera que el reino de Dios está, hay demostración. ¿No dijo Jesús, mayores obras que las que yo he hecho vosotros haréis? ¿Ah? ¿Dónde está esa iglesia que hace mayores obras que las que él ha hecho? Entonces, ¿qué significa la palabra reino? La palabra reino viene de la palabra griega basileia, que significa poder, autoridad real, realeza, dignidad real. Por supuesto, está hablando del reino, está hablando de un rey que es soberano, que es supremo, que tiene poder real. Habla de las propiedades y características de ese rey, de las funciones de ese rey, y que los que estamos sumisos a ese rey tenemos la autoridad delegada de ese rey. En la Biblia, cuando usted encuentra eso, también se refiere a un reinado, es decir, a alguien que tiene el poder absoluto y que tiene un ejercicio de poder. Por eso es que las canciones que aparecen en Apocalipsis 12:10 hablan de el reino que es para el Todopoderoso. Es decir, que cuando lleguemos allá no vamos a parar de cantar de este reino y de ese rey. Esa va a ser nuestra canción. Amados, el reino de Dios no es una religión, es una nación. Y usted no se hace miembro de una nación, usted tiene que nacer en esa nación. De una iglesia usted sí se puede hacer miembro, pero de esta nación usted tiene que nacer en ella. Si no naces de agua y de espíritu. Por eso es que Jesús al líder religioso, fíjese, un líder religioso, Nicodemo, el que fue y lo encontró, le dijo, no, usted tiene que salirse de eso. Porque te voy a hablar del reino de los cielos. ¿Qué hago para entrar? Tengo que volver a meterme en el vientre de mi madre. ¿Sí ve la ignorancia de la religión? Un hombrezón ya grandotote queriéndose meter en el vientre de la mamá le iba a hacer pedazos. Nicodemo, estás embrutecido por la religión, aunque eres un maestro de la ley. Yo te estoy hablando de otra cosa superior. Tú eres un hombre mayor, tú sabes lo que significa ser ciudadano de otro país. ¿Cómo es que tú siendo ya tan grande no sabes estas cosas? Porque no se entiende por el camino de la religión,
se entiende por el camino de la revelación. Tienes que nacer. Tienes que volver a nacer. Y hay dos elementos, agua y espíritu, agua y fuego. Entonces, amados, este reino tiene su iglesia, tiene su senado, tiene su gobierno, tiene sus representantes, tiene su economía. ¿Sabe usted cuál es la economía del reino? La fe. La fe es la economía del reino. Todo lo logramos y lo alcanzamos y las transacciones nuestras son transacciones de fe. Se están recibiendo algo, amados. Entonces, Jesús enseñó sobre la importancia del reino y aquí están los requisitos para entrar al reino. Son 7. ¿Están listos para tomar nota? Primer requisito, oír la palabra, Romanos 10:17. Segundo requisito, creer la palabra, Mateo o Marcos 16:16. Tercero, arrepentirse, Hechos 2:38 y Marcos 1:15. Número 4, ser convertido, no un mal arrepentido, un convertido, directamente entregado al mensaje del reino. Hechos 3:19. Otra cosa, hacerse como un niño. Deje de pelear, deje de discutir, deje de sacar tanto argumento. Si no os hacéis como niños, no entraréis, porque de los tales es el reino de los cielos. Número 6, ser nacido de agua, Juan 3:5. Y número 7, ser nacido del Espíritu. Por eso es que la iglesia nace con arrepentidos, bautismo y Espíritu Santo. Para Jesús, el reino es algo supremamente importante. Es más, es exigido que toda persona que quiere entrar al reino de Dios pelee por esto. El reino de los cielos sufre violencia. ¿Por qué? Porque la gente viene y ataca este mensaje. Los religiosos lo atacan, pero los violentos lo arrebatan. O sea que usted tiene que ser un determinado. Por eso cuando yo le predico a la gente, les digo, esto que yo le estoy predicando, usted lo tiene que arrebatar. Así que levántese de esa silla y venga, arrebate esto. Porque desde el momento que se oye el mensaje del reino, usted tiene que presentar valentía. Vivir en pecado es una cobardía. Pero si vas a aceptar este mensaje del reino, usted tiene que correr al altar y arrebatarlo. Y mantenernos en esa postura básicamente agresiva y no dejar que nadie nos quite este mensaje. Usted tiene que aprender a estimar el reino más que las cosas. Cuando uno entiende los tesoros del reino, las cosas quedan atrás. Sencillamente se convierten en añadiduras, pero no en cosas primordiales. Por eso, el que vive en el reino, Jesús le dice, no os afanéis por lo que habéis de comer o beber o qué te vas a vestir. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia, porque el reino da esos beneficios matemáticamente. Si usted está en el reino, se le suple todo eso. Aleluya. Bueno, tengo más para darles, pero solamente quiero terminar mostrándoles algunas diferencias que hay entre una congregación de reino y una congregación religiosa. Y usted hágase un análisis, hermano pastor que me está viendo, o usted. ¿Por qué? Porque la iglesia del reino es una iglesia netamente apostólica y profética. Porque es el fundamento, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Entonces la iglesia del reino es una iglesia apostólica y profética. Y eso lo encuentra usted en Efesios 2:22 y Primera de Corintios 12:28. Segundo, la iglesia apostólica y profética es misional. O sea, su agenda,
Su cosmovisión es extender el evangelio del reino por todas las naciones para que venga el fin, porque hasta que no se complete el número de los gentiles, el Señor no viene, hasta que esa iglesia no restaure todas las cosas que fueron anunciadas por los santos profetas. Él está siendo retenido. Entonces nosotros tenemos una misión: predicar el evangelio del reino, completar el número de los gentiles para que Él pueda venir por su iglesia. Entonces, no, hermano, no para uno de hablar y predicar a Jesucristo. O sea que nuestro enfoque primordial es las almas. Por eso a nosotros no nos interesa ir a sacar gente de otras congregaciones, toda mañosa. Yo prefiero amansar que quitar mañas. Porque el religioso siempre viene peleándolo todo, discutiéndolo todo con espíritu farisaico. No nos interesan gente de ninguna congregación religiosa. Hay mucha gente allá afuera en el mundo, más de 7 billones de personas que necesitan conocer este evangelio del reino. Nuestra atmósfera es una atmósfera natural de sanidades, de equipamiento, de cultura de honra. Lucas 4 del 18 al 20, Hechos 10:38, Efesios 4:12, Mateo 4:21, Lucas 5:6, Juan 21:11. La verdadera iglesia del reino es una iglesia que cree en los equipos ministeriales. Cree en el sacerdocio de los creyentes. Si usted nota en el sistema de iglesias religiosas, no se cree en los equipos apostólicos. Ellos creen en personajes piramidales que ejercen dominio y señorío sobre el pueblo, y no les conviene empoderar a los santos con su sacerdocio. Pero nosotros sí somos orientados a esos equipos. Efesios 4:12, Hechos 11 del 27 al 28, Hechos capítulo 13 versículo 1 como ejemplo. Hay una naturalidad entre nosotros que lo creemos, y son las señales y los prodigios, los milagros hechos por la mano poderosa del Señor. Algunos, cuando hice una oración acerca de que podíamos orar y reclamar el Salmo 91 como protección, me escribieron, dice, y mire, hay gente, hermanitos que se están, ¿dónde les quedó el Salmo 91? Querido hermano, este reino tiene beneficios, y yo quiero dar testimonio para la gloria de Dios, que de todas nuestras congregaciones, de todas las que están en diferentes naciones, y en nuestra congregación local, más las 9 congregaciones que tenemos en el sur de California, ni un solo hermano ha muerto del coronavirus. Lo digo para la gloria de Dios. Hasta este momento ninguno. Y los que se han enfermado relacionados con nuestra gente han sido sanados milagrosamente. Entonces, yo tengo derecho a creer porque yo soy un creyente que cree. Entonces creemos que lo sobrenatural es natural en el ministerio de la iglesia. ¿Por qué? Porque Hechos 4:33 nos lo dice, Hechos 5:12 al 16, Hechos 8:6, segunda de Corintios 12:12. Ahora, la iglesia tradicional le llama a su edificio la iglesia. ¿Para dónde va, hermano? Voy para la iglesia. Vamos a reunirnos en la iglesia. ¿A qué se refieren? Al edificio. Ahora que ha sucedido toda esta pandemia, se les acabó la iglesia. Y ahora sí está corriendo a corregir. Y, no, hermano, ustedes son la iglesia. Ahora sí lo están diciendo. Pero nosotros hemos creído que nosotros somos más que la iglesia, edificio, somos la eclesia.
una mesa de gobierno, porque ese es el verdadero significado. Su énfasis en lo corporativo, pero no en el empoderamiento individual. Las oportunidades ministeriales reducidas a una élite. Nosotros creemos que el ministerio quíntuple es para que cada santo sea un ministro de Dios. Y ministro no es una palabra tan misteriosa como la han puesto, ¿no? Ministro sencillamente es un sirviente. Yo soy ministro del Evangelio porque estoy sirviéndoles a ustedes ahora. Como el que sirve en una mesa, como la azafata de un avión. Eso es lo que es un ministro según la Biblia. Pero no, lo han metido como una categoría ya intocable. Entonces ponen muy limitado el ministerio cuando ahora esta situación demanda que se abran las compuertas y que todo hermano, hermana en Cristo que sea parte del reino pueda ejercer ministerio. El crecimiento se mide por cuántos asisten. Nosotros medimos el crecimiento no por cuántos asisten, sino cuántos discípulos están propagados por toda la ciudad. Porque la meta de una iglesia del reino no es un templo, la meta de una iglesia del reino es la ciudad donde Dios le ha dado asignación. Entonces voy a ver algunas diferencias y con esto los dejo ir. La iglesia moderna versus la iglesia del libro de los Hechos es que la iglesia moderna su énfasis es crecimiento. La iglesia apostólica es una iglesia de expansión. La iglesia moderna es cuántos convertidos se gana. La iglesia del reino es cuántos discípulos hace. La iglesia moderna es una iglesia que instruye. La iglesia del reino es una iglesia que imparte. La iglesia moderna es una iglesia que te dice, vengan. La iglesia del reino es una iglesia que te dice, vayan, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La iglesia tradicional o moderna es una iglesia de mantenimiento. La iglesia del reino es una iglesia de multiplicación. La iglesia moderna es una iglesia pastoral. La iglesia del reino es una iglesia apostólica y profética. La iglesia moderna es una iglesia que todo el tiempo está lidiando con el pecado. Pecado, todo es pecado, 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 pecado. La iglesia del reino es una iglesia que tiene dominio sobre el pecado. Por eso no hablamos de los rudimentos, sino que estamos edificando, porque hay cosas para los que ya han vencido en la cruz el pecado que se les tiene que hablar. Aleluya. La iglesia moderna es una iglesia que todos los quieren tener en rebaño. O sea, que son gente con mentalidad de oveja, cuando hay 4 procesos que Jesucristo mismo habló. Primer proceso, os haré pescadores de hombre. Sacarlos del mundo, pero no los puedes dejar como peces porque se pudren. Y un pez fuera del agua, pasado el tiempo, apesta. Por eso tenemos tanta gente apestosa en los templos, porque se quedaron como peces. Luego de pez hay que hacerles una metamorfosis y convertirlos en ovejas. Pero no se pueden quedar en ovejas, porque usted nunca ve una oveja en un circo, porque no se pueden amaestrar, porque es el animal más bruto que hay. Esa es una temporada, ese es un tiempo. No podemos quedarnos todo el tiempo como oveja, porque la oveja es desvalida. Si notan ustedes que a la oveja el pastor la tuvo que ir a buscar, pero al hijo no, el hijo regresó porque sí tenía cerebro.
Y no estoy ofendiendo a nadie, estoy hablando de los procesos que Jesús habló. Luego, el siguiente proceso es ser discípulos de Cristo. Pero el discípulo no se puede enviar para ser discípulos porque es un tiempo de escuela, de transformación de una mentalidad de oveja a una persona que tiene la mente de Cristo. ¿Y cuál es el objetivo del discipulado? Llevarlos a la cuarta dimensión, que es convertirlo en un hijo pleno de Dios con poderes, con autoridad, con dominio, con señorío, reflejando el reino de Dios en su entorno. Entonces, la revelación de ser un hijo de Dios necesita un momento que se llama la adopción como hijo. Que eso ocurría cuando el hijo tenía 12 años de todo un proceso de escuela. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, porque sigue siendo una oveja. Pero cuando recibe el espíritu de adopción, todos los secretos del Padre se le dan a conocer y la autoridad también. Y eso es toda una enseñanza, porque hay unos escalones ahí que ahorita no me voy a meter en eso. Entonces, el sistema de la iglesia moderna es tener rebaños, y todo el tiempo entonces son ovejitas demandantes y no pueblo ofertante. Y ese pastor corre de un lado para otro como gallina sin cabeza porque no tiene hijos herederos, sino que tiene ovejas. Entonces todo el tiempo hay que estarle poniendo aceite, espantándole las moscas, librándolos de los lobos y librándolos de los falsos y todo, y aconsejándole y todo el tiempo demandando: deme, ayúdeme, socórreme, óreme. Y se queda complacido el pastor recibiendo la lana de esas ovejas, lo cual no. Pero el hijo es heredero, el hijo es ofertante. El hijo tiene algo que dar. El hijo no ve el lugar donde se congrega como un rebaño, sino como mi casa. ¿Por qué, hermano? Porque el hijo sí queda en casa. El que tiene mentalidad de esclavo y de oveja se puede perder, pero el hijo permanece en casa. Por eso Jesucristo, Él no vino como el pez de Dios, ni la oveja de Dios, ni el discípulo. Él vino como el Hijo de Dios. Fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Entonces, ese es otro tema. ¿Verdad que es otro tema? Pero por lo pronto quédate con eso. Señor, yo quiero entrar a tu reino, quiero ser parte de tu reino, quiero ser un representante del reino y quiero llegar a la dimensión de hijo para manifestar los poderes del Padre, que es el Rey de reyes y Señor de señores. Cuando la Biblia dice que Él es el Rey de reyes y Señor de señores, no se está refiriendo a la reina de Inglaterra ni al rey de España, sino a usted, querido. Él es el Rey de ustedes que son reyes y es Señor de ustedes que son señores también, porque su reinado está entre nosotros. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que esta inversión que por tu Espíritu he hecho ahora caiga en buena tierra. Padre, yo sé que muchos van a oír este mensaje y se van a oponer de una manera impresionante. Las mismas potestades del reino de las tinieblas se están oponiendo ahora a esta palabra. Pero yo vengo con autoridad delegada y declaro que toda potestad se somete bajo la planta de tus pies y que tu dominio y tu señorío viene sobre tu pueblo y que tu pueblo recibe hambre de conocer y saber y vivir estas cosas tan maravillosas. Gracias, Señor, porque has hecho una metamorfosis en nosotros y nos has dimensionado para ser parte de este reino. Lo declaro ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, saludemos a algunos acá que me han acompañado. Hermana Yesenia Guzmán,
Flora Moscoso dice: gracias por esta palabra, a ustedes por escucharla. Mel Estepa, si me ponen ahí de dónde son me gustaría. Juan Diego Salazar, Alex Padilla, Albeiro Bañol, Huapacha, ¿de dónde? España. Amén. Bueno, parece como que ya tuviera una congregación virtual porque veo nombres que me son como conocidos. Mano Mel Estepa de Palmdale, California. Miriam Rendón, Elí Javier Belandria, Yamilet, Juan Diego Salazar, Flora, Elizabeth, Miriam, Juanita, hermana Juanita, es una mujer de reino. Está en Tennessee adelantando la agenda del rey. Héctor Reyes, desde Los Cabos, México. Desde Valledupar, desde Tijuana, gloria a Dios. Desde España, el hermano Diego. Carla Orozco, ¿desde dónde, hermana? Gloria al Señor. Sigan pasando ahí, hermanos, antes de que me llame mi esposa para saludarlos. Desde Honda, Tolima. Oh, gloria a Dios. Eso creo que es tierra caliente, ¿no? Hermana Pimienta, desde Valledupar. Esa es tierra buena para el evangelio del reino. Amén. Cuenca. Eso está. Yo quiero conocer Cuenca, hermanos. Ese es un sueño que tengo. Que Dios me permita ir a Cuenca un día. Claudia, desde Colombia. Jorge Iván Zamorano, desde Cali, Colombia. Elí Javier, bendiciones. Alexis Fría, entonces estás en Venezuela, amén, Caracas. Desde La Guajira, qué bendición. Desde Sonora, México, la hermana Guzmán. Claudia, Patricia, desde Colombia. Jorge Lara Uribe, desde Toluca, México. Argentina, por fin aparece Argentina aquí. Mano Belandria, desde Tuluá. Mano Salazar. Desde Buenaventura, Colombia. Oye, ahí me comí un pescado que no se me ha olvidado jamás. Ese pescado tan sabroso. Flora. Amén. Bueno, amados, les bendigo en el nombre de Jesús. Le pido de favor, comparta. Yo veo que tengo por lo menos ahí unos 60, 70 hermanos. A veces sube a más de 100. Creo que voy a cambiar de horario para alcanzar a más personas. Pero cuando veo el compartir, apenas 20 lo hace. Si te bendijo esta palabra, ahí tengo un botoncito que dice compartir. Apriétalo. Y ponle ahí un enunciado diciendo: oye este mensaje, esta palabra que te va a bendecir. Repito, no es para yo tomarme crédito de nada, porque el crédito lo tiene la palabra, que es la que he estado compartiendo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, amados, un abrazo, bendiciones. Cincelejo también, gloria a Dios. Desde Texas, la hermana Adriana. Ay, amén, ahí. Nuestro amado, saludos a esta hermosa familia que han sido bendición para este ministerio. Leo Morera desde Bogotá. Bueno, amén. Hermana Carla Orozco, saludos a mi esposa, amén, con mucho gusto. Bueno, bendiciones.